Lo dijo él. A primera hora. Nos vamos a enlazar con algo que nos conviene hablar. Con el doctor Esteban Rum, quien es especialista en materia electoral, jurista y además es director de la Escuela de Derecho de la Universidad UIC, que está con nosotros ahora mismo. Doctor, bienvenido, buenos días. Le saludamos mi compañera Andrea Orbes Altos y quien le habla Fabricio Vela. Hola, doctor, buenos días. Buenos días, Fabricio, Andrea. Qué gusto saludarles, honrados con su invitación. A usted, doctor. Gracias a usted, doctor Esteban Rum, por conectarse ahora mismo. A ver, y el motivo de esta entrevista es tratar de explorar, que usted nos explique, le explique a la audiencia cuáles son los pasos luego de que se confirmó el 100% del conteo de votos. Estaba a punto el Consejo Nacional Electoral de proclamar los resultados numéricos y una representante del movimiento Reto, que fue parte de la alianza con Revolución Ciudadana, presentó impugnaciones sobre cerca de 1.900 actas. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Qué significa esto, doctor? Le ruego explicarnos con maicitos para poder entender paso a paso. Tenga la bondad. Muy bien, a ver, Fabricio. En primer lugar, hay que aclarar un tema. El escrutinio se da a escala provincial y luego pasa a la sesión general de escrutinios en el Consejo Nacional Electoral. A escala provincial se presentaron ciertas impugnaciones y reclamaciones en las juntas provinciales electorales. Una vez cerrado ese escrutinio, ya no hay opciones de reclamación ni de validación de dichas reclamaciones en las juntas provinciales electorales. Ahora estamos en la Audiencia Nacional de Escrutinios. El Consejo Nacional Electoral, el 19 de abril, ha terminado con los escrutinios provinciales, inclusive con el escrutinio en las juntas provinciales, en las juntas especiales del exterior, porque por ahí había una dificultad con un acta específica de Italia, ¿sí? Con eso, la presidenta Tamaín convoca a la sesión el día de ayer. Pero al ser todavía una audiencia nacional de escrutinios, la representante de Reto en ese momento presenta una reclamación que tiene la finalidad de generar una nulidad de las elecciones. Pero esta reclamación, como tú acertadamente lo señalas, Fabricio, ¿sí? Se basa en, digamos que, 4 tipologías. La primera de ellas es una inconsistencia de firmas en general, 343 actas por inconsistencias de firmas. 171, ¿sí?, que no tienen, supuestamente en este caso, la firma del presidente de la Junta Receptora del Voto. 780, que es el número más complejo, es porque faltan firmas de secretario y presidente de las juntas receptoras del voto. Y 435 que tienen otro tipo de anomalías, o en este caso que más que nada son anomalías numéricas, ¿sí? Es decir, hay alguna inconsistencia numérica. Total, 1.875 actas. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? El Consejo Nacional Electoral requiere de un informe jurídico para procesar principalmente la reclamación. ¿Qué es lo que va a buscar el informe jurídico y qué es lo que va a propender este informe jurídico? Ver si efectivamente estas actas, en primer lugar, fueron ya revisadas en las juntas provinciales electorales o validadas en las juntas provinciales electorales o las especiales del exterior. Porque el Código de la Democracia igual señala formas de validación en el caso de inconsistencias numéricas o de firmas, artículo 132 en adelante del Código de la Democracia. Te pongo 2 ejemplos clarísimos. El primero, ¿qué pasa si hay una inconsistencia o falta de firmas de secretario o presidente de las juntas receptoras del voto? ¿Sí? Se abre el sobre número 2 de las actas y se revisa y se hace una validación. Entonces, la primera cosa que va a hacer el CNE es ver a escala provincial si es que de estas 1.875, un número ya fue validado, ¿sí? Y la segunda cosa que va a ver es que haya la evidencia de la reclamación. No se puede, en este caso, hacer una reclamación solo por percepciones, ¿sí? O solo por intuición, sino que tiene que decir el acta número, tanto de la Junta Receptora del Voto, tanto de tal recinto, de tal circunscripción, de tal provincia, tiene este tipo de inconsistencia, ¿sí? Entonces, esos 2 exámenes son los que va a hacer el Consejo Nacional Electoral con principalmente la dirección jurídica del organismo y generará una resolución. Ahora bien, extrapolemos un poco más allá. La pretensión ulterior es la nulidad. ¿Sí? La nulidad no sabemos si de las votaciones y de las elecciones. Igual, el Código de la Democracia, Fabricio y Andrea,
tiene específicas causales de nulidades. Perdón que le interrumpa, ¿cuál es la diferencia entre nulidad de votaciones y nulidad de elecciones? Justamente a eso iba, ¿sí? La nulidad de votaciones, estimado Fabricio, es la nulidad más grave, más compleja, más amplia, en la cual se tiene que repetir una elección. Y la nulidad de la elección es consecuencia de nulidad de las votaciones, ¿sí? Las nulidades de las votaciones, según el artículo 143 del Código de la Democracia, perdón que regrese a ver, pero es tanta situación que tengo aquí, me ayuda a memoria, ¿sí? Principalmente tiene que ver con la ejecución el día de las elecciones. Cuando hay, igual como te decía, 4 causales específicas en las cuales se puede decretar una nulidad de una votación específica de un lugar de una junta determinada. Que no se utilizó el registro electoral, que no se realizó la votación en el lugar específico, la conformación de juntas fue irregular, etcétera. Sí, esas son las nulidades de la votación per se, es decir, del acto electoral. La nulidad de las elecciones, que es la que entendería que se busca por parte de los miembros de la Revolución Ciudadana, decía previamente, es la consecuencia de la nulidad de votaciones del 30% de nulidad de votaciones de escala nacional. Ahora sería súper interesante hacer un juego de números, ¿sí? Y para que nos vayamos dando cuenta de la implicancia ya cuantitativa que podría tener la reclamación de reto. Son 1.875 actas, estimado Fabricio, 1.875 actas. Ay, doctor, perdón, en este dato quiero ser un poco más precisa. 1.875, pero ayer se decía que eran 1.729. ¿Cuál es el dato real de las actas que se impugnaron? En la preparación, Andrea, que yo hice para la entrevista, el dato que leí de un medio de comunicación son 1.875. ¿Sí? Y que en este caso inclusive es recogido por 2 medios de comunicación, uno televisivo y uno de primicias. Ojo, el Consejo Nacional Electoral, Andrea, no se ha pronunciado con el total, no le compete, digamos así, ¿no? Pero de las declaraciones de reto, cuando cito, es 1.875, eso es lo que dice la noticia, Andrea. ¿Y cuántos votos representarían esas 1.875? A eso vamos, al análisis cuantitativo, ya, me leíste la mente, Andrea, ¿sí? Sí. Son 1.875 actas que podrían tener un total de 656.250 votos, ¿sí? Total, en el mayor de los casos y en el mejor de los casos. A estos 656.000 y pico de votos, tendríamos que, con un juego sencillo, ¿no? Porque va a depender mucho de los lugares, tendríamos que restarle el ausentismo, ¿sí? Que viene a ser el 16.24%, que fue el nivel de ausentismo en la segunda vuelta. Y los votos nulos, todavía no tenemos un dato duro de los votos en blanco, y además estos son consignables al final de la jornada electoral, que es el 6.6% para la segunda vuelta. Si nosotros sumamos los dos valores que no se expresan dentro de estos 656.000 votos, tendríamos un total casi del 23%. ¿Sí? Lo que significaría que son 150.000 votos menos aproximadamente. Es decir, que habría 500.000 votos en el mejor de los casos, que estarían en disputa. Sin embargo, recordemos, Andrea, que no todos los votos van a ir a Luisa González, que hay tendencias votacionales en las diferentes provincias. O sea, estamos hablando de que los 500.000 votos son el total. El total de los votos que podrían estar en revisión, con base en estas impugnaciones y con base en este número de actas que usted acaba de referir. Sí, con una cuantitativa muy sencilla, pero Fabricio, ¿no? Del total de los votos posiblemente consignados, menos el ausentismo, menos los votos nulos, 500.000 votos. Pero es lo que yo siempre, y contigo lo hemos hablado, Fabricio, los 500.000 votos no van a ir a Luisa González directamente, bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Y otro dato muy interesante, ¿sí? Dentro de esto, es que son 1.875 actas. El total de actas en el Ecuador son 41.544, es decir, una por cada junta receptora del voto. Para que se produzca una nulidad de elecciones, debería haber una afectación superior a 12.463 actas, 12.500 actas, ¿sí? 1.800 bajo ninguna circunstancia llegarían a tener esta afectación. Entonces, muy complicado que se dé paso a este tipo, en primer lugar, de reclamación, si es que ya fue tratada en las juntas provinciales electorales o en las del exterior. Segundo, hay que
y no hay mayores datos, como te decía, del Consejo Nacional Electoral, no conocemos si fueron presentados con las evidencias. Pero ya en el juego numérico es imposible, en este caso, la reversión del resultado, y menos aún una nulidad. Ni siquiera es posible, y yo remarco, es imposible, para utilizar su término, tomando en cuenta, imaginándonos, como usted bien lo ha explicado, que esos 500,000 votos derivados de este número de actas impugnadas presentadas el día de ayer sean para una sola candidatura, porque al final del día la diferencia fue de casi 1.2 millones de votos. Ahora, en la práctica, como usted bien lo anota, es casi imposible también que los 500,000 votos sean para la candidata González, ¿no? Sí, es prácticamente imposible. Como te decía, no hay mayores especificaciones en este caso por parte de Reto ni del Consejo Nacional Electoral. Podríamos hacer un juego más profundo dependiendo de las actas en qué provincia están, ¿sí? Y en qué cantones están. Pero en juego, per se, Fabricio, hay 500,000 votos. Eso es lo que podríamos decir, ¿no? De las 1,800. Y es imposible, o sea, y hay que recalcar, como tú dices, es imposible que de esos 500,000 votos, los 500,000 vayan a Luisa González. Y aún, en ese hipotético imposible, ¿sí? No le alcanzarían los votos para dar la vuelta al resultado. Y también el otro tema, si es que se busca la nulidad de las elecciones, recordemos que se requiere de la declaración o del 30% de nulidad de votaciones de escala nacional. Igual, cuantitativa sencilla. 41.544 juntas receptoras de voto a escala nacional, 41.544 actas. Hay una reclamación de 1,865. Bajo ninguna circunstancia es el 30%, ¿no? El 30%, ya les estoy comentando, son 12,000, casi 500 actas. Entonces, la reclamación en este caso de Reto, en representación de la Alianza con la Revolución Ciudadana, en primer lugar, no tiene, o mejor dicho, podría tener una fundamentación jurídica adecuada, y el Consejo Nacional Electoral inclusive podría dar paso, pero hay que ver sustento y luego el número de votos en juego, ¿no? Obviamente ya en efectos políticos va a deslegitimar la elección, si es que se diese paso, ¿no? Pero bien complicado. Solamente antes de que pregunte Andrea, le voy a dar algo como añadido que ayer alguien me pasó, una seguidora de este espacio me pasó, preguntando a la inteligencia artificial. Entonces, Luisa González ha impugnado 1,729 actas electorales ante el Consejo Nacional Electoral, alegando irregularidades en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Cuántos votos representa esta impugnación? Entonces la IA o AI responde: en Ecuador, cada acta electoral corresponde a una junta receptora del voto que suele registrar entre 250 y 300 votos, tomando un promedio de 275 votos por acta. Las actas impugnadas representarían aproximadamente 475,475 votos, o sea, casi el 500,000 que usted señala. ¿Es suficiente para revertir el resultado electoral? Daniel Noboa ganó las elecciones con más de 1,000,000 de votos sobre Luisa González. Entonces, no va por ahí, André, un poco solamente como añadido a lo que decía el doctor Ron. Sí, doctor, y quisiera preguntarle, porque el día de ayer conversábamos con Diego Borja y él nos decía que habían alrededor de 5,091 actas con irregularidades. Más bien, la pregunta es entonces, ¿se puede presentar más actas o el día de ayer era el límite para ya presentar y se quedarían entonces solo con la presentación de 1,875 o en el transcurso de la semana se podrían presentar más para llegar, según dijo ayer Diego Borja, a 5,091? ¿Podría ser? Sí, a ver, Andrea, es una gran pregunta. Mientras dure la Audiencia Nacional de Escrutinio se pueden presentar actas. Sí, yo creo que estratégicamente la Revolución Ciudadana y Reto han presentado estas primeras actas, sí, casi 2,000 actas, para justamente detener el decurso de la sesión de escrutinio hasta que se hagan los informes respectivos y resolver esta impugnación. Tal vez en ese tiempo, lo hemos visto en otros procesos electorales, recuerdo cuando pasó el tema de Guillermo Lasso y Pachacuti, que igual Yacu Pérez Guartambel presentó un primer bloque de actas y luego fueron 3 bloques posteriores, ¿sí? Sin sustentos y demás, pero creo que es una estrategia dentro de las prácticas políticas ecuatorianas, presentar un primer bloque para suspender la audiencia de escrutinio y paulatinamente ir presentando otros bloques de actas, ¿no? Pero eso es lo que se me ocurriría a mí, que sería la estrategia de la Revolución Ciudadana hasta llegar a 5,091. Pero igual, Andrea, las 5,091 actas no son las 12,465 que se requieren, ¿sí? Para una posible nulidad.
Pero sí, lamentablemente esas son las estrategias a las que nos tienen acostumbradas no solo la Revolución Ciudadana, sino las organizaciones políticas en general, cuando presentan este tipo de impugnaciones. Y de las resoluciones que vaya adoptando el Consejo Nacional Electoral queda un mecanismo más, que en este caso es el Tribunal Contencioso Electoral, porque sí se puede presentar en este caso una reclamación con los mismos efectos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Obviamente se tiene que evacuar primero la vía administrativa o el reclamo administrativo que vendría a ser el Consejo Nacional Electoral. Doctor, ahí hemos escuchado entonces de estas cifras importantísimas para poder entender lo que podría ocurrir, pero más allá de eso, usted decía algo sobre el plano, digamos, del análisis político. ¿Qué podría representar esto? ¿Realmente representaría, digamos, que no fuera legítima la votación del pasado 13 de abril? ¿Qué podría representar también, digamos, para la gobernabilidad aquello? Digamos que todavía estamos en un proceso postelectoral, Andrea. Sí, todavía estamos como ecuatorianos en la asimilación de resultados. Obviamente, la coyuntura, sí, y la frecuencia de actos políticos post-elección es sumamente importante. Nosotros ya como ecuatorianos, analistas, ustedes como periodistas responsables que son, ya le están dando inclusive una perspectiva de lo que podría ser la Asamblea Constituyente. Entonces nosotros tenemos, digamos que esa secuencia de actos políticos que es bastante complicada de manejar. Ahora, tendríamos que ver, y todavía sería un análisis súper empírico y sobre temas de sensibilidad nada más de lo que tú me preguntas, ¿no? En primer lugar, el tema de la legitimidad del presidente Noboa no creo que vaya a ser afectada. No creo que vaya a ser afectada. Es un fenómeno. Y ADN, ¿sí? Y Daniel Noboa sobre el esquema de la personalización de la política son un fenómeno todavía en construcción, un fenómeno político nuevo que ya está movilizando masas, ¿sí? Y hay que decirlo, masas incomprendidas o que no se centran dentro de otro tipo de perspectivas políticas. Logró compaginar el anticorreísmo versus opciones un poco más blandas que no son anticorreístas. Sí. Doctor, acá me parece que es completamente legítimo lo que plantea un oyente, un internauta, y le voy a trasladar. Dice, Claro. así sean dos actas, igual ya queda una duda en la legitimidad de la elección. ¿Qué le responde usted a esta inquietud, creo que legítima, de un ciudadano que nos está escuchando? Justamente hacia eso iba, ¿no es cierto? Pero no importa. Si es que queda por ahí un tema de actas que todavía tendrían incongruencias, sí te afecta la legitimidad, ¿sí? Pero por otro lado, resaltaba el tema de la fortaleza que tiene ADN y Daniel Noboa, ¿sí? Prácticamente es un resultado asimilado. Pero obviamente no hay que descartar en este sentido las reclamaciones que se puedan hacer. Esperemos que esas reclamaciones, como te decía Fabricio, tengan la fundamentación adecuada, porque nos podremos ir a un reconteo estilo Lenín Moreno versus Guillermo Lasso, donde se caían las cajas Las cajas vacías, dice usted, las cajas vacías. Las cajas vacías, exactamente, en la rueda de prensa de Creo, y luego cuando se hizo el gran recuento electoral en el Coliseo Rumiñahui, la diferencia se extendió mucho más para Lenín Moreno, ¿sí? Aquí es un tema de legitimidad que está traspolada, sí, y es transversal en todo sentido, pero primerito, así como el usuario, la persona que ha hecho esta pregunta, primerito la legitimidad y la seguridad, en este caso democrática, no solamente jurídica, sino democrática, es un aspecto un poquito más amplio, debe dar la propia organización política, es decir, presentar una reclamación con los fundamentos adecuados, con la evidencia adecuada, y que en este sentido el Consejo Nacional Electoral pueda resolver sobre la base de dicha reclamación. Porque también, como te decía, puede pasar lo de Yacu Pérez Guartambel y Guillermo Lasso en 2021, en el cual prácticamente trataron de negociar los dos actores políticos cuántas juntas se iban a abrir en un error sustancial de la presidenta Tamañín, pero luego Guillermo Lasso dijo, ok, a mí, para que se abran las actas, presenten los mecanismos jurídicos y legales, ¿sí? Y Yacu Pérez no tuvo la capacidad de presentarlo ni ante el Consejo Nacional Electoral, menos aún ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí también hablábamos de miles de actas, ¿no? Pero no tenían ningún tipo de respaldo. Ahora, si la Revolución Ciudadana, como digo, tiene ese respaldo fáctico devenido de su control electoral, de sus veedores, en buena hora que lo presente, pero hay que guardar esta conciencia, bien presentado, y en segundo lugar, que no haya sido tratado por las juntas provinciales electorales, es decir, no sea una recurrencia del reclamo, Fabricio, ¿sí?
Y lamentablemente aquí sí se va a tratar como un acto general, es decir, se va a tratar la primera impugnación. Veremos aquí, como te decía, y miren, ustedes manejan un dato, yo leí otro dato antes de entrar a la entrevista, y todavía no tenemos certeza porque no hay ni pronunciamiento de reto, de la Revolución Ciudadana, menos aún del Consejo Nacional Electoral. Correcto, doctor Esteban Ron, gracias por el tiempo. Era importante conversar con usted sobre el procedimiento que se debe seguir una vez que se han presentado estas impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral. Muy amable, doctor. Gracias, doctor. Siempre es un gusto, Fabricio. Andrea, saludos, un abrazo, excelente resto de semana. Gracias al doctor Esteban Ron que ha estado con nosotros, especialista electoral. Por cierto, en otras entrevistas que hemos tenido con Esteban Ron, previo a la elección propiamente dicha, el doctor Ron ha sido muy crítico sobre la manera como se desarrolló la campaña electoral, con la cual coincido plenamente. Sí existimos aquellos que cuestionamos la cancha inclinada durante la campaña electoral. Otra cosa es que ahora insistamos en la presentación de pruebas del fraude que se denuncia. Y miren ustedes que Diego Borja, que conversó con nosotros ayer, con André, con quien les habla, fue muy tinoso en no utilizar de manera contundente la palabra fraude, pero sí exigir transparencia en el proceso de escrutinio. En fin, esto queda para el debate público. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.